Buenas muchachos, ¿cómo están? Shalom. Hashem los colme de mucho verajot. Como ustedes sabrán, estamos pasando por una situación bastante atípica, bastante difícil en nuestro país y a nivel mundial debido a la pandemia, ya por ustedes conocida, lo cual nos ha forzado a dar nuestras clases utilizando medios alternativos para hacer llegar nuestros conocimientos, nuestras orientaciones, nuestra guía hacia ustedes y de esta manera orientarlos para facilitarles las actividades las cuales les han sido encomendadas o les van a ser encomendadas durante este tercer lapso para finalizar con buen pie este año 2019-2020 y específicamente este tercer lapso. Dicha pandemia se ajusta al objetivo de ciencias naturales, cuyo objetivo fundamental es gestión de riesgos, amenazas sobre y de la naturaleza, para lo cual tenemos que empezar a la definición de tres conceptos fundamentales, que son los siguientes. Observemos acá: riesgo, amenaza, vulnerabilidad. Primero y principal, vamos a definir lo que viene a ser lo que es el riesgo. El riesgo viene a ser aquellos posibles factores o los posibles grados de ocurrencia de algún fenómeno tanto natural o de origen antrópico, es decir, de origen humano, que pueda afectar a la naturaleza o al mismo ser humano. Eso es lo que es el riesgo. El riesgo se divide en dos elementos: los factores, que se denominan factores de riesgo, y los agentes o agentes de riesgo. Los factores serían aquellos elementos que desencadenan un posible riesgo. Por ejemplo, el clima. El clima es un factor de riesgo porque puede desencadenar lluvias torrenciales, puede ocasionar inundaciones y así sucesivamente varios fenómenos naturales, ¿verdad? Dentro del punto de vista antrópico, un factor de riesgo puede ser la contaminación, que también es un factor de riesgo, pero de origen antrópico. Eso es lo que son factores, son las causas de los riesgos. Los agentes son aquellos elementos que facilitan que se den los factores de riesgo o que le facilitan a los factores de riesgo que ocurran ciertas condiciones que ponen en riesgo la seguridad no solamente de los seres humanos, sino también de los diversos ambientes de la naturaleza y los seres vivos que en ella habitan. Pasamos al segundo concepto, que es amenaza. ¿Qué viene a ser la amenaza? La amenaza es la potencial ocurrencia de un determinado fenómeno que puede llegar a ser catastrófico y que puede afectar de manera, por lo general, negativa, no solamente a nosotros los seres humanos, como se dijo anteriormente con los riesgos, sino también al ambiente en general y a los seres vivos que habitan. Entonces, las amenazas se clasifican en dos grandes ramas, que son amenazas sobre la naturaleza. Las amenazas sobre la naturaleza, pasando acá, es exclusivamente ocasionada por el hombre, es decir, de origen antrópico. Son amenazas que pueden afectar directamente a la naturaleza y que también de manera directa o indirecta nos afectan a nosotros mismos por nuestra misma causa. Por ejemplo, la contaminación, como mencioné antes, ¿verdad? La deforestación, la tala indiscriminada de ciertas áreas verdes, el obstruir cauces de cursos de agua como ríos o lagos pueden desencadenar amenazas a la naturaleza. Y una serie que sería una lista interminable de factores amenazantes sobre ello. Vamos entonces a la segunda rama de las amenazas. Amenazas de la naturaleza. Esto específicamente viene a ser aquellos fenómenos que conocemos como fenómenos naturales que debido a su grado de intensidad pueden afectar al ser humano y también a la naturaleza misma, pero sobre todo a los seres humanos, que son los que habitamos alrededor de nuestro planeta en diversos ambientes. ¿Cuáles son las principales amenazas de la naturaleza? Volcanes, terremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, derrumbes, avalanchas, tormentas tropicales como huracanes y tornados, y otra serie de factores
que pueden ocasionar lo que se denominan catástrofes, que son efectos desastrosos que ocasionan dicho fenómeno. Y las amenazas, entonces, es la potencial ocurrencia, volviendo a lo que es el concepto, de dichos fenómenos. ¿Por qué se llama amenaza? Vuelvo a repetirlo, porque pone en riesgo nuestra seguridad. El riesgo son como dice, el grado de ocurrencia. Y la amenaza es la potencial ocurrencia. Es prácticamente lo que va a ocurrir si esto se aumenta. Vamos entonces al tercer y último concepto, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene a ser el grado de exposición o las fallas que presenta un grupo de individuos, un área o un sistema ante la posible amenaza de un fenómeno natural o un fenómeno antrópico que pone en bastante riesgo a las siguientes situaciones: áreas pobladas, por supuesto, o áreas urbanas, o áreas naturales, o regiones habitadas, también como se desconoce, en la cual la población humana es la que fundamentalmente se puede ver afectada. Y específicamente se ve afectado cuando ocurre la vulnerabilidad o personas o seres vivos, animales y plantas. Con esto tenemos claro los tres fundamentales conceptos para profundizar poco a poco en lo que veamos el tema de gestión de riesgos, amenazas sobre y de la naturaleza, para que vayamos o ustedes vayan realizando la primera actividad introductoria que se les encomendó desde el 25 de marzo, que se les envió, y cualquier duda al respecto, ustedes pueden comunicarse conmigo por los medios, los cuales ya dispuse ante el colegio y las respectivas coordinadoras. Sin más, nada que agregar, les digo a ustedes, muchachos, hagan las actividades, pueden consultarme cuando ustedes quieran, en el horario que he dispuesto. Se les saluda con bastante afecto y que Hashem los colme mucho de la Muchas gracias.